A continuación vamos a resolver el ejercicio del libro de Ingeniería Mecánica Estática del autor Merriam. El ejercicio 3.119 dice lo siguiente. La pluma está diseñada para una capacidad máxima de 10 kN y su viga I uniforme tiene una masa de 20 kg. Literal A. Graficar la magnitud R de la fuerza sobre el pasador en A como función de X a través de su rango de operación de X igual a 0.2 metros a X igual 3.80 metros. En el mismo conjunto de ejes, grafique las componentes X e Y de la reacción del pasador en A. B. Determinar el valor mínimo de R y el correspondiente valor de X. Y C. ¿Para qué valor de R debería ser diseñado el pasador en A? Usar gravedad igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, comenzando con la explicación del ejercicio, vamos a graficar las fuerzas que actúan sobre la estructura. En este caso tenemos las reacciones en el apoyo A, vienen siendo dos reacciones. El peso de la viga I, que va a estar situada en el centro. La viga tiene una longitud total de 4 metros, por lo tanto, la fuerza del peso estará ubicada a 2 metros del apoyo. Y por último, la tensión, que tiene una inclinación de 30 grados. Entonces, dado que se trata de un ejercicio de equilibrio, pues podemos hacer uso de las condiciones de equilibrio para un cuerpo rígido, que son sumatoria de momentos en cualquier punto de la estructura igual a 0, o la sumatoria de fuerzas en X o en el eje Y, dependiendo del caso. Además, como nos piden determinar la magnitud de la reacción en el pasador A, y como se ha definido una reacción horizontal y una reacción vertical, la resultante vendría siendo la raíz de la suma de los cuadrados de cada una de las reacciones. Entonces, para poder resolver el ejercicio, vamos a necesitar primero determinar la reacción AX y luego determinar la reacción AY para después poder obtener el módulo de la reacción en el punto A. Entonces, literal A. Volvemos a graficar las fuerzas que están sobre el cuerpo y nos planteamos hacer una sumatoria de momentos en A. ¿Por qué vamos a hacer una sumatoria de momentos en A? De esta manera vamos a anular las reacciones desconocidas que están en ese mismo punto, pero esto nos va a permitir determinar otra fuerza desconocida, que es la tensión, ya que, como es verdad, necesitamos primero determinar las reacciones en el punto A. Sin embargo, existe otra tercera fuerza que desconocemos, por lo cual ese va a ser el primer objetivo: determinar el valor de dicha fuerza de tensión. Para ello nos planteamos la sumatoria de momentos y tenemos los 10 kilonewtons, que viene siendo la fuerza que se encuentra colocada a una distancia X, que es variable. El momento que realiza esta fuerza con respecto al punto A es positivo. De la misma manera, el momento que realiza la fuerza del peso de la viga va a ser positivo y a una distancia de 2 metros. Luego tenemos la fuerza de tensión, que va a tener dos componentes, una sobre el eje X y otra sobre el eje Y. La tensión sobre el eje X no va a generar momento, ya que no existe distancia o brazo de palanca con respecto al punto A. Sin embargo, la componente Y de la tensión sí va a generar un momento, que va a ser un momento en sentido horario negativo.
a una distancia de 3 metros, planteando entonces dicha expresión, para lo cual vamos a despejar el valor de la tensión, quedándonos lo siguiente. Los 20 kilonewtons dividido para 3 metros por una distancia X que es variable, más 4/3 del peso de la. Esta expresión la vamos a definir como número 1. Luego vamos a plantearnos la sumatoria de fuerzas en X, ya que de esta manera vamos a conocer la reacción en X. Como solo tenemos dos fuerzas, la reacción en X del apoyo A y la componente horizontal de la tensión, despejamos a X y obtenemos que esto va a ser igual a menos T por el coseno de 30 grados, pero el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Reemplazando la expresión obtenida en el paso anterior, denotada como número 1, vamos a obtener lo siguiente. Que la reacción AX va a ser igual a menos 10 raíz de 3 sobre 3, que multiplica a X menos 4 raíz de 3 sobre 3. A esta expresión la vamos a llamar número 2. Luego vamos a plantear la otra condición de equilibrio, que viene siendo la sumatoria de fuerzas en Y, en el cual vamos a tener las siguientes fuerzas. La componente en Y del apoyo A, la componente vertical de la tensión, el peso y la fuerza aplicada a la viga de 10 kilonewtons. Todo esto igual a 0. Despejamos la componente AY, pasando todos los términos que están restando o sumando al otro lado de la expresión, y a su vez reemplazando el valor de T. Al reemplazar el valor de T obtenemos lo siguiente. El valor de 12 kilonewtons sale de la suma de los 10 kilonewtons, que es la fuerza que está aplicada en la viga, y los 2 kilonewtons más viene siendo el peso de la viga, que no es otra cosa que su masa de 200 kilogramos por la gravedad definida en este caso como 10 metros por segundo al cuadrado. Simplificando un poco esta expresión, vamos a obtener lo siguiente. Que la componente AY va a ser igual a 32 tercios menos 10 tercios por X. A esta expresión la vamos a llamar número 3. Y de esta forma hemos obtenido las dos componentes de la reacción en el punto A necesarias para determinar la magnitud final de la reacción en dicho punto. Entonces, para hacerlo, vamos a recordar la expresión que enunciamos al inicio del ejercicio y vamos a reemplazar estas dos últimas expresiones de la siguiente manera. Estos dos términos se comportan como un binomio al cuadrado, por lo cual vamos a ir resolviendo cada uno. Vamos a obtener los siguientes términos y si simplificamos un poco, al extraer como factor común un noveno de cada término que está dentro de la raíz, obtenemos lo siguiente. Finalmente, el 1/9 puede salir de la raíz y el resto de números pues los vamos a simplificar, obteniendo que la reacción en el punto A va a ser igual a 1/3 de la raíz de 400x al cuadrado menos 400x más 1072. Dado que nos piden graficar esta expresión, vamos a ver cómo queda.
Recordando las tres expresiones, la reacción y cada una de las componentes, todas ellas definidas en función de X, las gráficas que nos quedan son las siguientes. De color azul podemos ver la magnitud de la reacción en el punto A y más abajo tenemos cada una de sus componentes, tanto como AY como AX, definidas en el rango que se nos ha pedido, de 0.2 metros a 3.8 metros. Esta sería entonces la resolución del literal A. Ahora vamos a ver el literal B, que nos piden determinar cuál va a ser el valor mínimo de la reacción. Entonces, nosotros podemos aplicar el criterio de derivar la función e igualarla a cero para encontrar un posible punto para después comprobarlo si es que es un máximo o si es un mínimo. Para simplificar un poco este proceso, vamos a analizar la expresión. La expresión consta de una constante, que viene siendo un tercio, que multiplica a dos funciones. Tenemos como función principal la raíz cuadrada y dentro tenemos una función cuadrática. Tal como está expresada dicha expresión, nos conviene únicamente analizar la función cuadrática. ¿Por qué? Si es que nosotros hallamos un punto que nos podrá significar un máximo o un mínimo de la función, simplemente vamos a analizar esta parte y eso bastará para analizar luego cuál va a ser el valor de la reacción. Entonces, derivamos dicha expresión. La derivada de 400x al cuadrado es 800x. La derivada de menos 400x es simplemente 400. Y la derivada de una constante, como sabemos, es igual a 0. Igualamos esta expresión a 0. Despejamos el valor de x y obtenemos que x es igual a 1 metro o a 0.5 metros. Reemplazamos dicho valor en la expresión original, ya no vamos a utilizar la expresión que hemos utilizado para derivar y vamos a tener el valor de la reacción de 10.39 kilonewtons, que si lo analizamos en la gráfica antes mostrada, vamos a ver que ese valor corresponde al mínimo valor que va a tener la reacción en el punto A. Los otros puntos que podrían considerarse como puntos objetivos para poder analizar si la función es un máximo o un mínimo serían en donde está definida la función, el intervalo de 0 a 2 y a 3.8. Pero como podemos verlo gráficamente, esos dos puntos van a ser mayores al valor que hemos encontrado. Finalmente, para el literal C, nos piden determinar a qué distancia o para qué distancia se podrá diseñar la reacción en el punto A. Es correcto pensar que la reacción en A se tiene que diseñar para el valor mayor. Como hemos visto en la gráfica anterior, eso se cumple para x igual a 3.8, dado que el otro extremo de 0.2 va a tener un valor inferior. Entonces, reemplazamos este valor en la función de R y obtenemos que la reacción máxima va a ser de 24.33 kilonewtons. Asimismo, ocupando la misma gráfica, podemos observar que claramente el valor de x igual a 3.8 metros corresponde al valor máximo que puede tener R.
De esta manera quedan resueltos los tres literales del ejercicio.